Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Un saludo muy especial al doctor don Fernando Mora, que en su momento pues va a también participar acá, como ustedes ya saben, en el foro. Estamos pendientes de la incorporación del diputado licenciado Pedro Muñoz, que es el propulsor, el que tuvo la iniciativa de este conversatorio, precisamente referido a una reforma que plantea el diputado Muñoz al artículo 460 del Código de Comercio, referente a lo relacionado con la temática de la factura electrónica. El esquema del evento, entonces, por parte de mi persona, que voy a moderar y por tener relación con la materia en el tribunal ahora llamado de apelaciones, primero de apelaciones de San José, donde conoce lo referido a lo que es cobro, y la implicación que tuvimos en un fallo, una sentencia del año pasado, que desde ahora les doy acá el número, es la 828 1C de las 13 horas con 40 minutos del 6 de julio del 2018. Pues esta sentencia tuvo una repercusión importante en la materia porque se abordó por primera vez lo que fue ya el tema de lo que estamos viendo en el día a día sobre la factura electrónica, que pues prácticamente ustedes conocen y saben que es una exigencia con una implicación tributaria, sobre todo muy importante, según se dijo en ese fallo, del cual yo ahí formé parte con mis compañeros del Tribunal Primero Civil, y pues estaba a la espera precisamente de las repercusiones que este documento electrónico podría ofrecer o representar en el plano propiamente cobratorio, en el plano cobratorio. En esa resolución, como ustedes luego podrían accesar y tener ya la información, el conocimiento, se hace pues una descripción de lo que contemplan las directrices de la Dirección General de Tributación Directa, la mayor parte son del 2009, referentes al tema de la factura electrónica, pero se insiste mucho en el fallo, como así se aprecia en estas directrices de estas resoluciones, entre otras la DGT 2 del 09, DGTR 21-2017 y así sucesivamente, que en todo caso está en el proyecto de ley del diputado Muñoz. En esas directrices, pues se utiliza de manera reiterada, frecuente, la remisión a los efectos y objetivos de tipo tributario, donde el emisor de la factura pues prácticamente pues haría un enlace con un portal en tributación y desde ese punto de vista ya estaría pues informado el órgano tributario de la emisión de ese documento. Documento factura, que ya sabemos puede ser identificado como un documento de crédito o un documento al contado. La repercusión importante es cuando se relaciona con un documento de crédito. ¿Y por qué tiene implicaciones muy importantes este tipo de documento? Pues desde hace un tiempo atrás, ya por requerimientos de todo el nuevo modelo económico empresarial, desde el año 2008, la factura se ha venido pues dándole una regulación, primeramente con una reforma que tuvo el 460 inicial, que fue una reforma del año 2008, y una segunda
que fue en el año 2014 sobre la inclusión de un objeto pues, que no estaba contemplado dentro de la factura y que está referido a la prestación de servicios. Recordemos que inicialmente de nuestra presencia en las aulas universitarias, pues siempre se nos advertía y nos insistían en la naturaleza de título ejecutivo de la factura por mercadería. Y bajo ese punto de vista es muy importante tener en cuenta de la combinación de factores de tipo jurídico, económico, que la factura ha venido presentando en los últimos años en Costa Rica. Por un lado, su tradicional propuesta de título ejecutivo, circunscrito, como les decía, a la mercadería. Luego se da un paso sumamente importante, pero a mi parecer, lastimosamente parciario, muy limitado, que es el tránsito de la factura reconocida como título ejecutivo en mercadería al tránsito de la factura como título valor. Y ahí pues hay una enorme y absoluta ya distinción, un signo evolutivo sumamente importante y que responde a lo que en muchos países ya se venía presentando desde hace mucho tiempo, que es la famosa factura cambiaria, la duplicata en el derecho brasileño desde los años 30, lo mismo que en Colombia. Colombia tiene una ley de comercio electrónico y por consecuencia de factura electrónica desde el año 77. Uruguay la tiene, pero como mínimo en estos países se realizó a través de una reforma sistemática de por lo menos 10 o más artículos. ¿Y por qué esto así? Porque lógicamente aquí se entremezclan una serie de factores de institutos jurídicos que lógicamente hay que hacer un trabajo de ingeniería legislativa, doctrinaria y jurisprudencial importante. Cuando hablamos de títulos ejecutivos, recordemos que es un instituto de creación de preponderancia procesal. Es una figura donde da acceso a la vía de apremio patrimonial en aquellos documentos que el legislador bautizó, determinó con esa alcurnia de título ejecutivo. Porque a veces es muy importante de que por algún tipo de inobservancia o aspectos que se dan en nuestras actividades profesionales, ingresar en esa confusión entre título ejecutivo y título valor. Son dos categorías jurídicas muy distintas. Pues muchos títulos valores no son títulos ejecutivos y muchos títulos ejecutivos, a la inversa, tampoco son títulos valores. Entonces, en este tránsito, recordemos que la factura se le dio el reconocimiento de título ejecutivo, pero siempre en nuestro planteamiento mercantil se limitó dejarla en ese aspecto y no dotarla de la condición ya plena de título valor. No es sino hasta en el año 2008, relacionado con la promoción de leyes relacionadas con las pymes, con banca de desarrollo, con la posibilidad de poder darle mayor instrumento, mayores músculos de financiamiento a las pequeñas pymes o medianas empresas, que entonces ya se va presentando una visualización de un documento que podía ofrecer enormes ventajas para las empresas a raíz de lo que es el descuento de las facturas. Entonces tenemos que en el 2008 se da un ligerísimo reconocimiento, muy escueto, porque en ese año 2008 se dice 460 bis y únicamente consigna que podrá la factura, entonces es una cuestión facultativa,
podrá ser endosada. Simplemente se hace esa propuesta. Entonces queda a elección del tenedor, por así llamarlo, del acreedor, de poner en circulación ese documento a través de un endoso o, en su defecto, por los cánones tradicionales, que era la figura del endoso. Entonces sabemos las sustanciales diferencias que hay entre ambos institutos. Después del año 2008, tuve la experiencia de redactar una sentencia con esta nueva propuesta muy tímida, que era el endoso a nivel genérico. Y bajo esa propuesta, pues lógicamente lo que se vino a discutir era la posibilidad en el cobro de una factura que se había transmitido por endoso, precisamente a raíz de la reforma del 2008, y que fue ya emitida después de ese año, donde entonces se endosó y se alegaba por parte del deudor de que había realizado pagos parciales. Esos pagos no constaban en el documento, de manera que el actor los venía pues denegando. Adelante, señor diputado. Disculpa. Sigue. Y en ese sentido, pues, se determinó en primera instancia que las alegaciones sobre esos pagos parciales pues no tendrían posibilidad de discutirse. Recordemos el efecto en los títulos valores a non domino que tiene el endoso. Recordemos que el endoso es la forma típica de transmisión de los títulos valores a la orden, y bajo ese punto de vista, pese a lo escueto y de la poca propuesta ya más detallada sobre el tipo de endoso, etcétera, en aquel momento el tribunal determinó por mayoría, en una redacción mía, de que aplicaba los títulos valores a la orden, que el Código de Comercio determina que es a través del endoso, y tomando en cuenta que muchos países, como ya les había citado, habían dado el salto a la incorporación del endoso como forma de circulación de la factura. Entonces ahí se confirma y se determina que no se pueden alegar secciones personales, y que dado la abstracción que determina el endoso, pues ese tipo de alegaciones resultaban inconducentes. En el año 2014, vean que ya vamos en una segunda reforma, que es lastimosamente una situación bastante reiterada en los últimos años en nuestro quehacer legislativo. Pues precisamente en lugar de haber pensado de una propuesta más ambiciosa, pues entonces esto determina que fue que se quedó corta la primera propuesta y que había que hacer una formulación posterior. Vamos entonces les voy a leer el contenido completo con la reforma del 2014, que en esa reforma del 2014 se introducen algunos aspectos importantes. En primer lugar, se introduce la posibilidad de que la factura sea por medio electrónico, que eso pues ya es una situación de no muy poca monta. Eso es una situación bastante ya sugestiva, porque nos estamos ya aquí no solo relacionando con el derecho cambiario, sino que también nos estamos incorporando a una temática que paulatinamente se han ido presentando, pero en otro escenario de títulos valores, que eran los títulos valores dentro de lo que es el mercado precisamente de valores, dentro del mercado bursátil, donde ya desde el año 90 para acá se reconoció la desmaterialización de las acciones que se cotizan en los mercados de secundarios oficiales de valores por medio de las anotaciones en cuenta, que son desmaterialización de las acciones en el sentido del tránsito del papel al asiento electrónico. Y esto, repito, no es algo muy sencillo, como luego voy a tratar de ser más concreto en su momento. Además del escenario y de la vestimenta electrónica, que es todo ya una propuesta pues, de una regulación distinta, con algunas novedades,
se incluye a los servicios. Vean que primeramente les decía que del año 64, que teníamos este 460, consecuente con la promulgación del código, pues entonces ya se pasa de lo que es la mercadería a lo que son los contratos de servicios, a fin de poder involucrar dentro de la factura no solamente mercadería, sino servicios, y que también esos servicios sean objeto de una transmisión por endoso. Pues aquí se encienden algunas alarmas importantes. En el caso del endoso, cuando tiene por objeto la relación subyacente causal de mercadería, la mercadería puede tener algunos problemitas de defectos, de algunos vicios, etcétera, pero es más consecuente la posibilidad de incumplimientos contractuales en servicios. Entonces, en ese sentido, cuando una factura a crédito se da por medio de un endoso, se transmite a un tercero, países como Colombia, para evitar de una vez malentendidos y que quede reforzado, determina que con el endoso se impide a el deudor cedido, en este caso al deudor original, alegar cualquier tipo de situación relacionada con defectos o problemas en la ejecución del contrato de servicios. Esto es una cuestión que pone Colombia como un reforzamiento, porque en todo caso, si no lo hubiera puesto, pues también se sobreentiende de que cualquier discusión sobre eso es imposible que se le pueda alegar al tenedor de la factura. Entonces, por ahí queda esa particular inquietud de que ya se toma una posición mucho más ambiciosa de pasar únicamente de las mercaderías a los servicios, y servicios de cualquier tipo. Servicios profesionales, abogados, ontológicos, servicios agropecuarios, de construcción, es abierto, es abierto. Y eso nosotros a nivel jurisdiccional son muchos los casos y los supuestos donde hay demandas por incumplimientos contractuales. De manera que al poner en marcha la circulación del documento, ese tipo de alegaciones, cuando se viene el cobro, en los tribunales, en los juzgados de cobro, no hay posibilidad de poder accesar a esa discusión bajo una figura mercantil típica como lo es el endoso. Claro, dirán ustedes, ¿es posible o no sujetarse necesariamente al endoso? ¿Podría tener estos efectos de roces de constitucionalidad, de que en el caso de una firma que yo realice de una factura a crédito, me vea expuesto a ese tipo de situaciones? Pues la respuesta es totalmente positiva. Sí, sí es posible, porque lógicamente que está la cláusula de no negociabilidad, entendida de que no es endosable. No quiere decir que no se pueda negociar, se puede negociar, pero en ese sentido se regiría por otras disposiciones de circulación del título. Porque es una cuestión lógicamente que lo hemos estado viviendo y comentándolo en algunas situaciones donde el código al colegio nos ha encomendado dar dictámenes de algunos proyectos de ley. Hay un proyecto de ley grande de lo que tiene que ver con el factoreo, con el factoraje, y comentando con un colega nos llama la atención que como les venía contando desde el 2008, tienen ya el instrumento del endoso, la mayor parte de las facturas se siguen todavía transmitiendo por sesión, porque los deudores les da terror quedar al descubierto y no poder alegar ninguna defensa en el caso que se les vaya a ejecutar o a cobrar. Otro de los aspectos que hay que tomar muy en cuenta a propósito de una reforma legal es el caso de la prescripción, chicos. La prescripción de la factura es uno de los elementos más sensibles y de mayor debilidad que tiene el documento. Estamos hablando de una prescripción que está conceptualizada precisamente para un modelo de documento que no era circulatorio, para un modelo de documento allá de los años 60 o antes, donde cuenta con un periodo de prescripción de 1 año. En 1 año, pues,
casi que dura más uno redactando la demanda, don Fernando, y con los problemas de mora judicial que hay, etcétera, pues la carrera que hay que realizar para que se notifique la demanda y quede todo esto ya listo, pues es bastante esto apresurado. En el proyecto de reforma de factoreo, precisamente se ofrece ampliar el plazo de prescripción a la cantidad de los 4 años que es la prescripción mercantil ordinaria, para equipararlo a todos los demás títulos de crédito. Lo que pasa es que a nosotros nos ha costado visualizar y entender que la factura la estamos convirtiendo en los mismos parámetros que tiene el estrellato que normalmente ofrece la letra de cambio, porque la letra de cambio es el documento referencial de todo lo que tiene que ver con los títulos, valores a la orden. De manera que en esto de la factura, pues hay que estar remitiéndonos a muchas disposiciones de la letra de cambio desde el momento en que decidimos darle el trato de el endoso, de que se pueda endosar. Al endosarse ese documento, entran en juego toda la articulación de las excepciones cambiarias, incluida la sectio doli y todo lo que tiene que ver con esta temática. Adicionalmente, antes de leerles el artículo ya completo, quiero también recordarles un problema muy serio que debería aprovecharse en toda reforma que tenga que ver con la factura. Y es el inconveniente, y que muchos países lo vienen suprimiendo, de las autorizaciones del gestor de negocios o del encargado del establecimiento, donde desde su propuesta original, en el 460, se determina que la factura es título ejecutivo, también si está debidamente autorizado por escrito y siempre que se le agregue timbre fiscal por el acto de presentación al cobro judicial, a autorización que se le da al mandatario o encargado. Pues desde luego que esto genera mucha inseguridad jurídica y esto tampoco resultaría pues consecuente, afín con un título cambiario. Colombia fue lo primero que realizó, excluir directamente el tema de las autorizaciones por escritos a mandatarios, porque genera una serie de inconsistencias. En la jurisprudencia del Tribunal Civil, en algún momento de oficio, cuando no coincidía la firma de la factura con la firma de quien aparece como apoderado de la sociedad demandada, se rechazaba de plano por el hecho de que había entonces la inconsistencia de no haberse aportado la correspondiente autorización. De manera que eso generaba muchas dudas, muchas inquietudes, y actualmente la tesis del tribunal es darle esa defensa posible al demandado. O sea, en principio se cursa y que sea el demandado el que determine la inexistencia de autorización de parte de él como deudor u obligado en relación a ese documento. Pues entonces eso, obviamente que si lo llevamos al plano del endoso y de la circulación del documento, es un tipo de discusión que sería totalmente inútil y contraproducente. Voy a leerle entonces cómo estaba el 460, qué pasó en el 2008 y cómo está ahora después del 2014. Y con eso evidenciar esas parcelitas, esa cuestión que diríamos allá en Atenas, mi pueblo, nadadito de perro, que se ha venido dando y que es muy típico en todos nuestros problemas que tiene que ver con reformas legales, que vamos por parches y que no le entramos de una vez a resolver de una manera completa y armoniosa los requerimientos que se tienen que dar en muchos campos y sobre todo en el derecho mercantil, que se ha venido quedando muy aplazado en una serie de retos en materia de sociedades y en otros campos bastante importantes. 460 original. La factura será título ejecutivo contra el comprador por la suma en descubierto. Si está firmada por ¿ok? Vean que la figura de la firma es totalmente sagrada. Y desde ahora les adelanto que tenemos problemas muy serios en el país porque tenemos que recordar que solo hay 2 formas de firma.
la autógrafa y la firma digital. O sea, todo lo que sean signos o todo lo que sea alguna cuestión descriptiva, eso no es una firma. Y en este campo hay que tener muy claro que a pesar de lo que son los mensajes de datos y toda esta serie de requerimientos y de facilidades que hay dentro de la óptica de la tecnología y la evolución que se ha venido dando, pues precisamente pensando en eso, es que por eso fue que se hizo la reforma importante en su momento, que fue la ley de firma digital, o que algunos le llamamos firma electrónica, que en algunas instituciones, a lo interno, se determine ahí alguna especie de sellito o algunos signos, eso no es válido a nivel ya de relaciones o actos de comercio. Entre empresas pueden ser que existan a nivel de lo que se llaman redes cerradas de negocios. Entre estas empresas ya serían situaciones ya muy particulares, pero a nivel general abierto, pues obviamente que ya conocemos cuando el notario pone aquellos supuestos de impedimento, el pulgar o alguna situación de que no puede, está imposibilitado o tiene algún problema. Pero esa es otra situación que también tiene que ver con estas propuestas de reforma. Lo que relacionado con el tránsito del papel. Recuerden que el título valor se edifica sobre esto. Y del papel, del contenido cartáceo, que fue incorporar un derecho en el papel para aplicarle en gran medida todo lo que tiene que ver con el régimen de las cosas muebles, pues ahora estamos en un escenario donde ya no es el papel, sino que es en un asiento electrónico. Entonces, esto nos genera una serie de inquietudes. Se cambió totalmente, es otro tipo de instituto. ¿En qué queda la teoría general de los títulos valores? Pues, en principio, y lógicamente que en esto hay muchas opiniones, en principio es una cuestión de adaptabilidad, porque toda esa serie de requerimientos y de institutos jurídicos que ya están plasmados por muchísimos años y consolidados y reconocidos a nivel mercantil y a nivel económico, pues siguen subsistiendo, pero siempre y cuando generen una serie de exigencias que le ofrezcan esa consustancial, digámoslo así, asimilación. Los principios de incorporación, los principios de literalidad. Lógicamente que ya el hecho de la exigencia del título, papel, en una factura electrónica no tiene el mismo requerimiento que en un documento, título o valor tradicional, porque para eso lógicamente tendrá la legitimación el que aparezca en esos registros electrónicos. Así sería la forma de visualizar ese aspecto. Entonces, en ese sentido, hay que partir también de que hay una serie de retos. Hay un principio elemental que es el principio de equivalencia funcional dentro de lo que tiene que ver con el comercio electrónico en general. Y entonces, ese principio de equivalencia, en el sentido de asimilar los efectos del documento electrónico al papel o al tradicional, en algunos casos, pues, perfectamente calza, pero en otros, además del aspecto físico de esa equivalencia, pues habría que también tener en cuenta lo que se refiere a la teoría de los títulos valores. Y ahí habría que hacer algunos ajustes importantes. No omito también indicarles que hace más espinoso el punto en el sentido de que los títulos valores es una disciplina absolutamente ad solemnitate. Y en ese sentido, pues no es baladí y hay que tener muy claro que la posición que se hace es porque son exigencias de validez, exigencias formales. Entonces, ahí hay que implementar eso, por cuanto estas exigencias formales de los títulos valores es por evidentes razones de seguridad jurídica que determinan que solo de esa manera han venido teniendo aplicación y éxito, porque es como una especie de complemento o sustitución del dinero, donde entonces en ese sentido tiene que ofrecer esa modalidad de seguridad. Entonces hay una serie de situaciones que hay que tomar en consideración en cada momento, ¿no? Vamos por el 460 bis para ir delimitando entonces el centro de lo que es acá
el instituto de la factura. La factura comercial y la factura de servicios, ok, un nuevo inquilino. Aquí apreciamos la de servicios. Tendrán carácter de título ejecutivo. Entonces ya amarramos de que son títulos ejecutivos y que en ese sentido darían acceso, pues lógicamente, a un proceso de cobro. Pero les hago una enorme y necesaria aclaración. Los procesos de cobro monitoreo no se circunscriben a que necesariamente, si es un documento privado, tenga que ser título ejecutivo. Recuerden que los dos requisitos o exigencias para cobrar un documento privado es liquidez y exigibilidad. La ejecutividad opera para efectos de la agresión patrimonial sin rendir caución, que sería el embargo. En el embargo no hay que rendir garantía si el título es ejecutivo. Mención especial tiene la ejecutividad cuando nos afincamos en aspectos relacionados con documentos públicos que son precisamente funcionarios públicos que los emiten y que entonces en ese sentido, por principio de legalidad del derecho público administrativo, pues el jerarca que en cada normativa específica determine que está facultado para rendir una certificación, por ejemplo, en el INS o en la caja, etcétera, ese funcionario entonces sí necesariamente debe cumplirse como un principio de accesibilidad a ese proceso de cobro. Pero distinto es que yo tenga cualquier documento privado sin ningún tipo de estructura crediticia importante ni de título ejecutivo y que conste que fulano de tal debe a fulano de tal la suma de tal, pagadera en tal fecha y firman los dos. Ahí no hay ninguna ejecutividad porque no hay ningún reconocimiento de ningún legislador. No está en ninguna ley que exija esa exigencia jurídica. Porque el monitoreo del 2008 para acá, pues precisamente lo que vino fue a tropicalizar, a flexibilizar el acceso a un modo de cobro ágil y rápido. Y en ese sentido hay que tenerlo claro, porque cuando hablamos de título ejecutivo, sobre todo tiene esa particular importancia en cuanto a la agresión patrimonial. Y cuando hablamos de título valor, ahí el escenario es distinto en cuanto a todo lo que tiene que ver con la aplicación de los institutos de derecho cambiario. Como les decía, aspectos que tienen que ver con el falso procurador, con representación cambiaria, con excepciones cambiarias, con la acción cambiaria como tal, con la responsabilidad de los endosantes dentro de ese derecho cambiario. Recordemos que el endosante también garantiza el pago del crédito en una acción de regreso cuando el obligado principal no cumple o no acepta el pago en una letra de cambio. Entonces, todos esos requerimientos entrarían dentro de ese embalaje del derecho cambiario. Entonces, una letra de cambio que en su nombre como tal diga esa palabra, pero tiene defectos que no son título valor por alguna disposición del Código de Comercio, entra si hay una suma debida por un obligado dentro del contexto ahí, aunque no sea título ejecutivo o título valor, pero sí entraría como monitorio común y corriente. Estos son aspectos que hay que tener muy claros ahora con el escenario cobratorio desde el año 2008 que se hizo con la Ley de Cobro Judicial y pasó a mejor vida el proceso ejecutivo, porque precisamente se llamaba proceso ejecutivo y el documento que no tenía esa alcurnia jurídica no tenía el filtro de ser un documento que podría cobrarse en esa vía ejecutiva. Ahora no. Ahora, repito, esa exigencia lo que tiene el juez que valorar es liquidez y exigibilidad. Pero cuando es un documento del Estado, ahí sí tiene que verificar que la persona que emite el documento sea el autorizado y a la vez la ley le da esa condición de título ejecutivo porque son escenarios distintos. Para ir avanzando y darle la palabra a los compañeros de mesa, entonces también se establece podrán ser transmitidas válidamente mediante endoso. A dicho endoso, aquí nos aclara aquello que yo no tuve cuando tuve que, valga la redundancia, que redactara la sentencia en esta materia, en la primera reforma, le serán aplicables las reglas del endoso de los títulos valores a la orden y especialmente el artículo 705.
Entonces, prácticamente hace que la factura sea un título o valor a la orden, con todos los requerimientos técnicos jurídicos que eso contiene. Las reglas anteriores serán extensibles a las facturas comerciales y de servicios que estén amparadas en documentos electrónicos. Entonces ya, además de darle el reconocimiento de título o valor, nos manda de una vez a un escenario muy ambicioso y muy particular, que es el de los documentos o títulos valores electrónicos. En lo aplicable a los sistemas informáticos que permitan la emisión, recepción y transmisión de dichas facturas de conformidad con la legislación o la normativa correspondiente. Y aquí voy cerrando precisamente con esta conformidad. Cuando se plantea alguna reforma o novedad que venga a tratar de darnos mayor facilidad, hay que tomar en cuenta de que sea o esté en consonancia y familiarizada con la normativa sustantiva que le da sustento a esta nueva propuesta que se vaya a realizar. Entonces, en ese sentido, el endoso es una tarea pendiente que hay que ver cómo se puede hacer. Porque cuando hablamos de un endoso electrónico, el Código de Comercio no nos dice nada. Porque el Código de Comercio tiene al endoso indorsum, espalda, detrás del documento, cartacio o en hoja adherida. Ese es el endoso que el Código de Comercio tiene visualizado bajo una interpretación teleológica, obviamente, de ese instituto, en el momento en que se fue creado y en que se le da creación jurídica. De manera que cuando hablamos de un endoso en una factura electrónica, tendríamos que pensar en cómo constituir pues una herramienta tecnológica que permita el acceso a los diferentes asientos electrónicos en cuanto a gravámenes, anotaciones o transmisiones de ese tipo de documento, porque sería cambiar el papel por lo que ahora nos ofrece las bondades de los asientos electrónicos. Con esto concluyo. Lo que quería era dar pues una breve, pero no se hizo tan breve, ambientación a lo que es este tema de la factura, de los títulos valores, de los títulos ejecutivos y de los títulos valores electrónicos. Como ven, todo esto en conjunto no es poca cosa. Todo esto en conjunto siempre se aspira a que presente una armonía necesaria para poder hacer aplicable el derecho en una situación de tantísimos cambios y de tantos retos que nos ofrece hoy la economía, el mundo de los negocios y en lo que estamos involucrados.